repito, buenas tardes a todos. Gracias a los que están de manera presencial aquí, gracias a los que están de manera virtual por allá, en nuestras redes virtuales y digitales. Le agradezco mucho al doctor Zamora, ¿verdad?, a nuestro director de la biblioteca y de las áreas afines. Y el motivo de estar aquí más bien es estar con ustedes platicando un poco sobre el tema de COVID. Me decía, un poco la inquietud que él tenía era ver y platicarles un poco sobre el COVID, qué ha pasado en el transcurso del tiempo y sobre todo a lo mejor las complicaciones y sobre todo qué esperar en este momento, ¿no? Entonces yo estoy más que, yo diría, podría yo platicar un poco, pero pues más bien las inquietudes que ustedes tengan. Voy a dar un preámbulo, precisamente vengo de una junta, vengo del Hospital General, vengo de una junta donde platicamos sobre complicaciones. En la mañana platicamos de 8 a 9 sobre complicaciones a largo plazo de COVID, y hace ratito acabo de estar platicando sobre COVID y pacientes embarazadas. Entonces, bueno, pues más que empapados en el tema, con todo gusto puedo traerles a colación. ¿Cómo estamos? Primero voy a platicar un poco del estatus de cómo está el país. Ya lo dijo por ahí el subsecretario, y es verdad esto, en el sentido de que México ha disminuido de manera importantísima la cantidad de gente infectada con COVID. Recordar que esto empieza a finales del 2019, en diciembre, nos vamos al 2020, con un boom muy importante. Hemos tenido prácticamente 4 olas muy trascendentes. Recordar que la primera fue la especie Delta. Bueno, tuvimos dos anteriores que fueron realmente el inicio de la enfermedad. Posteriormente hubo una que también, mientras entendíamos, pero realmente la que fue muy severa fue la Delta, que fue la que trajo como consecuencia que todo el mundo nos enclaustráramos. Bueno, ya estábamos enclaustrados, pero la que trajo como consecuencia una gran mortalidad y una gran morbilidad dentro de los hospitales. Y un poco les pongo así porque con conocimiento de causa, toda la red de hospitales de alta especialidad, principalmente lo que sería el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, de Nutrición, y nosotros en el Hospital General de México, funcionamos como COVID, o sea, como centros COVID. Hace un año, aproximadamente un poquito más, teníamos 280 pacientes. Ahorita no hay un solo paciente internado desde hace una semana y media. Entonces esto es una cosa muy trascendente la que estoy transmitiendo en este momento, porque quiere decir que realmente la pandemia sí ha disminuido el número de contagios. Eso no quiere decir que ya estamos libres, no. Esto lo escuché el otro día, me parece muy interesante decirlo, tuvimos con el padre Cipriano, graduaciones de gente de los liderazgos que tenemos aquí, del grupo del liderazgo de la universidad, y invitaron a uno de los egresados, que era el maestro León, y decía algo muy bonito. Decía, pocos han tenido COVID, pero todos hemos padecido la pandemia. Entonces, esto es una frase muy buena de tener en consideración, muy profunda, porque realmente eso es lo que nos ha sucedido. Y hace rato precisamente estábamos con esto de las complicaciones, y una de ellas muy importantes, y que también aquí en la universidad tomamos mucha consideración, fueron los aspectos mentales. ¿Qué quiere decir esto? Tanto la ansiedad, la depresión, evidentemente algunos trastornos que ya se tenían previamente. Si alguien tenía un trastorno de ansiedad severa o depresión severa, pues eso se exacerbó muchísimo. Y algunos otros trastornos que ya se tenían previamente también hicieron cambios de conducta de manera importante. Entonces yo quiero comentar esto porque sí, y evidentemente hasta la fecha sigue habiendo, creo que todos de una u otra manera, después de que se empezó a abrir en la universidad, prácticamente tenemos un año de abierta, nos sentimos mucho mejor en el regreso. Primero fue un poco caótico porque nos tuvimos que ir, de repente de buenas a primeras estábamos en marzo, luego en abril nos tuvimos que ir todos y fue todo esto muy complicado hasta que empezamos a regresar. Y este regreso fue una cosa muy importante porque durante mucho tiempo inclusive hubo gente que no salió. O sea, yo tuve inclusive pacientes que de verdad, y lo digo, sobre todo gente mayor, que me dijo, doctor, tengo un año de no haber salido a la calle, ¿no? Ni siquiera, o sea, me traían la comida, mis hijos me la dejaban ahí, o la pedía al súper y estaban, o sea, ¿se pueden imaginar eso, no? En la mañana temprano también me decía una de las doctoras, me decía, mi hija, que es su hija, o sea, nació, y durante 3 años prácticamente no vio niños porque no tenía ni primitos y no la llevaba al kinder. Pues esas cosas pegan, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo muy importante de entender, y la convivencia con nosotros en este momento creo que la hemos podido ir sorteando, y eso es lo más importante. A ver, entonces, retomando, en este momento el estado del COVID ha disminuido de manera importante. Recordad que estamos ahorita con la
especie Omicron y hay una subespecie, eso realmente no importa mucho. Esto ha disminuido de manera importante por varias razones. Uno, la conciencia de qué hay que hacer con todo lo que estamos ahorita, con el cubrebocas, el distanciamiento, el lavamanos, durante mucho tiempo tuvimos los tótem, checar la temperatura, o sea, todas estas medidas que fueron importantísimas en toda la universidad. Y eso nos dio como consecuencia que sí, hubo gente que se infectó, hubo gente que inclusive estuvo delicada, algunos familiares por supuesto también. Gracias a Dios, o sea, dentro de los alumnos no hubo decesos, esto es algo muy importante decirlo. Dentro de nuestros trabajadores sí hubo gente que se enfermó de manera importante, pero tampoco, y al parecer, y eso lo digo de manera abierta, tampoco hubo decesos. Entonces, creo que es trascendente porque ahora seguiría. Entonces, ya tuvimos las medidas, ya regresamos. También hubo lo de la vacunación, que también fue importante. Actualmente están vacunando también a los chiquitos. El mismo centro Anáhuac fue nuestra universidad fue motivo de que viniera por parte de la parte federal y estatal, evidentemente, para hacer un centro importante de vacunación. Creo que ahí colaboramos muchísimo con Respuesta Social y fue una respuesta inmediata. Y ahora lo que pasa y lo que sigue es qué hay con respecto al COVID. Y creo que la plática que tenía yo en la mañana creo que me sirve muchísimo para platicar con ustedes, ¿no? Ya platiqué un poco de la salud mental, que esto es importante para ustedes, pero ¿qué hay entonces, no? Voy a ir analizando un poco de qué es lo que se tiene. Primero, puede ser que uno se haya quedado, o sea, a uno le haya dado COVID y haya quedado, sobre todo la primera oleada con Delta, haya quedado inclusive con problemas respiratorios severos, ¿no? O sea, haya hecho, si alguien ya tenía, y de una vez lo digo para dejarlo claro, a quienes les fue muy mal, pero muy mal, aquellos pacientes que tenían otras comorbilidades. ¿Qué significa esto? Otras enfermedades, ¿no? ¿Cuáles? Hipertensión arterial sobre todo, una obesidad extrema, la presencia de un síndrome metabólico, esto quiere decir que tenía también diabetes o el azúcar elevada, ¿no? La presencia de triglicéridos o bien de colesterol elevado. Creo que todo esto es importantísimo decirlo. Y algunas otras alteraciones, ¿no? Alguien que tuviera algún problema oncológico o alguna enfermedad terminal, por supuesto, de alguna otra cosa, ¿no? Algún síndrome inmunológico que hiciera que bajaran las defensas, por ejemplo, un paciente con SIDA o con alguna otra enfermedad, una esclerosis múltiple, una esclerodermia, lupus, etcétera. Entonces, es importante decirlo. Pacientes que tuvieron problemas entonces ventilatorios, que a la larga, ¿qué ha pasado? Que hacen fibrosis pulmonar y entonces restringen mucho el problema de poder respirar, o sea, que se trataron con oxígeno y ahorita a la larga, que ha pasado un mes o meses, quiero decir, o un año o dos inclusive, pueden tener un poco de restricción al poder tratar de respirar. Esto es importante y lo hemos visto. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues tratar de que la gente vaya a rehabilitación para tratar de mejorar mucho su capacidad pulmonar. Esto es algo trascendente y sobre todo aquellos pacientes, recordar algo, puede ser que los que estemos aquí ya nos haya dado COVID y hayan hasta repetido. Yo tengo gente que, maestros aquí que han tenido de 2 hasta 3 veces COVID, por supuesto, porque algunos de ellos estaban en terapia intensiva, estaban en contacto directo con la enfermedad y entonces les dio una primera vez y luego pasó el tiempo y les volvió a dar y a lo mejor volvió a dar en esta última ocasión. Entonces es importante decirles esto, la parte pulmonar. Luego, la parte circulatoria que comentábamos, aquellos pacientes que tenían hipertensión, les va mucho peor a aquellos que no la tenían. Se ha visto que el COVID ha causado problemas, sobre todo aquellas personas que no tenían diabetes, de crecer inclusive el azúcar sanguínea. Entonces, si a una persona no se sabía diabético, puede ser que empezara con prediabetes, o sea, se llama esto un síndrome de resistencia a la insulina, con el aumento de azúcar, sobre todo en el momento de levantarse, ¿no? Después de comer, evidentemente, y después subir los niveles, sobre todo posterior a la ingesta de alimentos. Entonces, dejar esto muy claro, una propensión mayor a la diabetes, ¿no? Problemas endocrinológicos. Luego vendría la parte, yo diría, que quería comentarles, que sería la parte neurológica, a la cual yo me dedico. Fíjense que algunos de estos efectos colaterales, la gran mayoría de la gente, sobre todo en esta última oleada, presentó muchísima fatiga, un síndrome que así se llama de astenia dinamia, en el cual las personas no se podían ni parar ni mover, decir, oye, es que realmente es como si me hubieran apaleado, ¿no? Me aporreado y la verdad me cuesta mucho trabajo hacer mis cosas y concentrarme. Se vio que esto llegaba a pasar, que la gente
puede ser que le haya dado un poco de tos. Inicialmente, recordar ese cuadro era como mucha tos, una fiebre importantísima, un malestar general tremendo, ¿no? Alteraciones ventilatorias, pero este último cuadro, el de Omicron, no fue así. Mucha gente pudo haber pasado inclusive desapercibida, decir, ay, pues me dio, pues yo no sabía, ahora le hicieron los estudios y salieron positivos. Pero que es un poco asintomático, y puede pasar también que la gente entonces haya tenido otras alteraciones. Por ejemplo, y concretamente, esto lo estaba viendo temprano, ¿no? La gran mayoría de estos pacientes entonces es un síndrome de fatiga crónica o de fatiga en general, insomnio, una falta de concentración, porque me decía el maestro, oiga, ¿y qué podemos comentar con mis trabajadores de que pudieran aprender? Pues esto, decirles que a lo mejor alguno de ustedes les dio y de repente no se pueden acordar de las cosas, o se sienten muy fatigados, o de repente tienen un poco de problema para iniciar el sueño, o se levantan a las 3 de la mañana porque no pueden, de repente no saben ni qué está pasando, o inclusive estar un poco inflamados, pueden tener un poco de artritis. O sea, recordar que lo que hace el COVID como un virus, y eso es lo que hacen los virus, pero principalmente es activar el sistema inmunológico, y como tal entonces hay un sistema inflamatorio. Por eso aquellas enfermedades crónicas que mantienen a los pacientes inflamados, tienen un cuadro agudo, como en el caso del COVID, pues es como echarle leña al fuego, gasolina al fuego. Y hay fuego, le echas gasolina, pues da una llama muy grande. Entonces, más o menos sería lo mismo en cuanto a la inflamación. Entonces tienes un estado de hiperinflamación, si lo quieres decir así, con estas consecuencias que estoy yo comentando. Entonces, puedes tener un poco de dolor de cabeza, de una fatiga mucho más acentuada, que ya hemos estado comentando. ¿Qué más? Bueno, ya comenté la parte mental. No sabemos, esto es algo que comentábamos hace rato, algunas otras esferas que valdría la pena ir tocando. No hay mucho conocido, por ejemplo, puede abrir la puerta a que, y no lo sabemos, y una vez lo dejo claro, por ejemplo, en la parte de las embarazadas. Las embarazadas, primero, se ha visto que el virus no causa problemas en el bebé. Esto es algo muy importante, o sea, esto lo acabo de ver hace ratitito. O sea, el que una persona embarazada le haya dado la infección no trae como consecuencia que el bebé traiga algún problema en el momento que sea del embarazo. Primero, segundo, tercer trimestre no causa ningún problema. Se hizo un estudio en Estados Unidos de 40,000 personas donde se vio que realmente el virus no causa gran problema. Entonces, esto es algo muy importante. Hola, a mí me dio COVID al inicio de la pandemia sin vacunas. Entonces, después de que pasó, me ha costado trabajo respirar. Entonces ya aguantaba como una calle, 2 calles, 3 calles, y ya después me fui recuperando, pero ahora otra vez estoy regresando, de repente siento como agitación, no puedo aguantar mucho esfuerzo, y apenas esta semana sentí mucho hormigueo en mi cuerpo, no sé si algo tenga que ver, y apenas ya tengo, desde el lunes empecé con hormigueo en todo el cuerpo y ahorita ya estoy mejor, estoy tomando cosas naturistas, pero sí he sentido hormigueo. No sé si sea eso. Sí, gracias, doctor. Bueno, lo conveniente es que lo revise un neumólogo, un neumólogo o una neumóloga, y que le cheque su capacidad. Hay algunas pruebas que se llaman de espirometría, que lo que hacen es ver las capacidades pulmonares y ver qué tan afectado está, ver una placa de tórax, ver cómo se encuentra. Si hubiera un poco de dudas, se puede hacer hasta una tomografía o hasta una resonancia magnética. Claro que eso es un poco más caro, ¿no? Pero la espirometría, por ejemplo, da muchas cosas de decir qué tanto tiene usted de reserva y qué tanto se alteró. Si se hace ese estudio, entonces, que no sé si se lo hayan hecho, ¿no? Entonces habría que verlo y posteriormente verificar qué tanta capacidad tiene o no. A lo mejor simplemente es una percepción suya. Puede ser que realmente tenga a lo mejor un poquito. Digo, ahorita como la veo así de bote pronto, no veo que esté con mucha incapacidad para poder ventilar, para poder respirar. Solamente a lo mejor exactamente haciendo ejercicio puede ser que se agite un poco más y le cueste un poco más de trabajo. La espirometría de repente también pone a la gente a hacer ejercicio para ver qué tanto tiene esa capacidad pulmonar. Entonces yo le sugeriría que lo checara. A lo mejor no es tan importante, a lo mejor simplemente hacer un poco de ejercicio, que le puedan hacer, inclusive tenemos aquí fisioterapia, y a lo mejor que sienta bien. Y recordar que también, y esto es trascendente, si usted está muy preocupada
por todas las cosas, pues digo, puede venir un poco también esto, que usted sienta que de repente le sofoca, ¿no? O sea, estas cosas también de la ansiedad, es importante decirlo, porque así llegan también los pacientes, digo, y más con todo esto, digo, ahorita ha venido un poco a menos, pero recordar que hubo un momento muy difícil, ¿no? Donde todo el mundo estaba medio paranoicos, y la verdad es que también llegaban muchas ansiedades. Sí, había problemas serios, pero había también alguna crisis de ansiedad que era un poco más bien psicológico. Hace rato escuchaba un poco eso, ¿no? Que decía, la mañana te escuchas, te da COVID a mitad de día y te vuelves a reinfectar en la tarde, cuando realmente en la noche te das cuenta que no te pasó absolutamente nada. Entonces es un poco esto para que ustedes también tengan presente que también nuestra mente nos vence, ¿no? Digo, y no estoy diciendo, ojo, y ojo con esto, con lo que quiero transmitir, no estoy minimizando, simplemente quiero decir, la gente que realmente se enfermó seriamente de COVID va a decir, oye, ¿qué te pasa? No, 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 por supuesto que no tengo ni duda al respecto, pero muchas veces nos puede vencer la mente cuando realmente no ha sucedido nada con nosotros más que es un poco de ansiedad. Yo voy a hacer dos preguntas, una la hago porque seguramente me está escuchando una compañera de nosotros que me dijo, es que yo subí de peso, va bajando poco a poco. ¿Cuál es el motivo? Y la otra es preguntarle, ya se tuvo COVID, el primer impacto estuvo bien, no hubo ninguna consecuencia. ¿Se pueden presentar a largo plazo cosas que no aparecieron durante la etapa, digamos, crítica? Sí. Las dos son muy buenas preguntas. Con respecto a haber subido de peso, tiene más que ver el hecho de haber estado más en casa y estar en estasis y no haber hecho ejercicio. Eso, o sea, no es que el COVID per se produzca obesidad, no. No es el COVID, es tu estasis en la casa, ¿sí? El hecho de que no hayas hecho ejercicio y sigues comiendo igual, pues claro que te vas a inflar. Entonces sí es importante entender eso de esa manera. Inclusive había gente que hacía ejercicios, ¿no? Ahí en casa, en la cama y esto, ¿no? Ahorita que estamos un poco más, sería uno, llevar la dieta y hacer el ejercicio y más al aire libre. Entonces eso habrá que recuperarlo. La segunda pregunta, que también me parece que es importante, que es, ¿era cuál, perdón? No. El primer impacto estuvo bien. Sí, perdón, ya, me dio COVID, tengo ahí. Sí, a ver, a largo plazo. Precisamente por eso estoy platicando un poco ahora de una experiencia de la clínica, o sea, de la gente que le dio COVID y un seguimiento a largo plazo, porque hay pocas clínicas de seguimiento a largo plazo de COVID. Entonces un poco estábamos pensando cómo nos había ido, qué había sucedido. Sí puede pasar que no sepamos, a ver, ¿cuánto tiempo tiene la enfermedad? Pues no tiene más de 5 años, ¿no? O sea, si me preguntas, si me dices, oye, ¿qué va a pasar a largo plazo? Pues yo nadie en el mundo lo sabe. O sea, esta enfermedad no tiene más allá de 2 años, bueno, prácticamente 3, ¿no? Vamos para 3 años. Entonces, ¿cuáles pueden ser los síntomas o las cosas que pueden pasar a largo plazo? Pues no lo sabemos. La realidad es esa, no podría decir eso. ¿Qué podemos inferir? Esto que estamos diciendo un poco, la cuestión restrictiva, la cuestión de enfermedades crónicas, por ejemplo, queda en el aire lo que estaba comentando de la infertilidad. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los chiquitos que la mamá les dio COVID y que apenas están creciendo? Pues habrá que vigilarlos, no lo sabemos si desde el punto de vista físico o cognitivo vayan a tener una repercusión. Aparentemente no, pero pues tampoco lo podemos afirmar hasta no tener estudios. Entonces hay algunas cosas que sí es importante decirlo, no las sabemos. A ver, la pregunta concreta creo que va por ahí, es ¿qué tan grave es? Yo diría que de entrada estamos sobreviviendo bien, pero a lo mejor a largo plazo podemos saber, aquellos que les dio COVID tienen más propensión a cierta cosa, ¿no? O sea, empieza a haber asociaciones, no que sea causa-efecto, pero sí, oye, a lo mejor, digo, voy a decir algo, no lo sé, que aumenta un cierto tipo de cáncer, no lo sabemos. Oye, que aumentó, disminuyó ciertas cosas metabólicas en el cuerpo. Y no me refiero ahorita, sino a 5, a 10 años. No lo sabemos tampoco. Entonces, habría que esperar a ver cómo se dan las partes epidemiológicas, y hacer seguimientos de todas las personas que se han infectado o nos hemos infectado, para ver qué es lo que sucede a largo plazo. Entonces, pero sí es importante su pregunta porque, o sea, yo no creo que nadie en este momento pueda decir, oye, es que el COVID está asociado con tal enfermedad de manera así absoluta, pues no. Pero sí es importante seguirnos cuidando, creo que ese es el punto tal vez, primero, más importante, no
perder la cabeza, no desesperarnos mentalmente, estar estables, seguir con nuestras medidas que tenemos aquí. Estamos hartos, sí, yo lo acepto, yo también lo digo. A mí también me desespera a veces muchísimo que estemos así y que estemos en el salón, inclusive, por ejemplo, no me quisiera quitar porque la verdad es que me siento medio atrapado, me cuesta un poco de trabajo respirar. Entonces, ¿qué les quiero comentar? Pues es que sí es trabajoso, pero pues hay que echarle ganas, no hay más, no desanimarnos. Y creo que con todo, fíjense bien lo que voy a decir, estamos aquí. Les voy a transmitir algo que me pasó cuando empezaba la pandemia. Estábamos en marzo y de repente llegó una amiga, la esposa de un amigo mío, y me dijo, oye, es que me traje a Gerson, así se llama su esposo, y pues fíjate que traigo toda la semana diarrea y ahorita pues tuvo un poco de problema ventilatorio. A los 2 días lo entubaron, a los 2 días se murió. Y ella no pudo, y toda su familia no pudo estar ahí, ¿no? Entonces, si lo vemos así, claro, esto fue, y cuántas historias no escuchamos y no vivimos, por eso comento esto que dije hace rato, pocos les dio COVID y todos hemos padecido de la pandemia. La verdad es que a mí me alertó muchísimo, porque bueno, pues es que aquí cómo viene esto. Gracias a Dios ahorita las cosas han bajado, como lo digo, de manera importante, entonces, pues agradezcamos de estar aquí, ¿no? O sea, cuánta gente ya no puede estar aquí, ya no lo puede agradecer. Entonces, yo diría un poco eso, y pensar muy seriamente, bueno, acordarnos de nuestra gente, evidentemente, y tener una oración por ellos, pero ahora que tenemos y seguimos en esta oportunidad, pues hay que ir hacia adelante, echar hacia adelante las cosas y seguir teniendo nuestros cuidados y ser conscientes un poco de la fragilidad. Hace rato escuché también esa frase, de la fragilidad como seres humanos de nuestra vida misma y cómo podemos hacer para seguir y tratar de cuidar nuestra salud. Yo creo que ese es tal vez el mensaje más importante que yo quisiera transmitirles. Estar aquí en la universidad es estar promoviendo exactamente el hecho de tener la salud, ¿no? O sea, estar reunidos aquí es la importancia que nosotros les damos a que ustedes, cuando se digan, oye, pues hace rato tuve una junta con el director de la Facultad de Ciencias de la Salud, el cual nos decía ciertas cosas interesantes, ¿no? Que nos cuidáramos, que siguiéramos pensando positivamente, que las cosas van a estar mejor, que muy probablemente esta pandemia después sea como otra enfermedad más, como influenza, ¿no? Que sabemos que a lo mejor viene diciembre y se eleva un poquito, no lo sabemos todavía bien, pero muy probablemente, y creo yo, por lo menos ya hemos cruzado como una parte muy difícil y la hemos cruzado todos. Digo, no nos preguntaron, simplemente estábamos ahí y de repente tuvimos que ser conscientes de eso y ahorita la estamos más o menos pasando y creo que mucho mejor que hace unos años, 1 o 2 años, pues, ¿no? Entonces yo les diría un poco esto, el mensaje concreto sería ese, las puertas están abiertas aquí de la facultad y con el maestro, si quiere en otro momento volver a hacer otra de estas charlas, encantadísimos de la vida, porque esto es promoción para la salud a fin de cuentas y dentro de nuestra propia gente y es lo mejor que puede pasar. La información es lo mejor. Yo sé que ustedes han escuchado muchísimas cosas en el radio, en la televisión, en las redes sociales, no sé, en muchos lados. Pero bueno, o sea, la universidad también se preocupa y el hecho de estar aquí es precisamente decirles, oigan, aquí estamos, nos entusiasma mucho poderles platicar estas cosas y que ustedes tomen conciencia simplemente y que vamos hacia adelante. Si estamos aquí es por algo, tenemos todavía una misión y no nos desesperemos, ¿no? Maestro, le paso. Sí, bueno, hemos pasado por una serie de vacunas que ustedes también se han dado cuenta, ha habido de todo tipo. Habrá que esperar, ¿no? Yo diría que habrá que esperar. Ahorita a los chicos se les está colocando un par de vacunas, alguna de la Pfizer, hay otra vacuna por ahí que no recuerdo el nombre, pero que se les está vacunando. Vamos a ver cómo nos va con las vacunas y los reforzamientos a largo plazo. También han salido muchos artículos científicos, todos ellos, de cómo se ha ido con una vacuna, con la otra, cómo han estado, las comparaciones. Creo que lo que se ha hecho hasta ahorita, y no nada más en México, sino a nivel mundial, de tratar de ir viendo lo de las vacunas es importante. Que siga muy probablemente que haya una vacuna un poco más extensa, con nueva tecnología, y esto va a depender mucho del tipo de germen que tengamos. Entonces, pues habrá que esperar un poco. Gracias a Dios ahorita las cosas, insisto, vienen un poco en descenso, no quiere decir que no vayan a volver a repuntar, y aquí es donde la vacuna juega un papel importantísimo en eso. ¿De acuerdo? Entonces, y nada más recordar esto, perdón, y también quiero decirlo, las vacunas tienen como cualquier otro fármaco, o sea, hoy es que me tomé una aspirina y empecé con sangrado, pues es que, o sea, un medicamento, aunque sea una aspirina, puede causar un problema, ¿no? O sea, me causó una gastritis tremenda. Entonces recordar que
no todo es como me la ponen, no pasa nada. Hay gente que le ha pasado algunas cosas, sí. Bueno, gracias a Dios no ha sido algo delicado, pero puede llegar a pasar y tener efectos colaterales. Lo mismo, ¿cuáles? No lo sabemos bien porque habrá que esperar a largo plazo qué es lo que suceda. Pero bueno, creo que más o menos esta es la idea. Sí, por favor. En cuestión de vacunas, a nosotros nos pusieron la CanSino y la Moderna, pero también de forma externa hay otras marcas. Entonces, uno también puede ponerse Pfizer o otras, o nos tenemos que esperar a que sigan, por ejemplo, o qué tipo de combinaciones, porque hay una cantidad de vacunas tremendas y uno no sabe si te pones 2, 3, 4, 5, 8, o sea, ¿cómo? Sí, doctor, justo hacia allí va mi pregunta. No sé, yo me vacuné la última en noviembre del año pasado. ¿Quién se vacunó más cerca? ¿Cuándo? Abril. Ustedes también de abril. Yo digo, ya estoy completamente fuera de protección, ya voy a por un año. ¿Cuánto tiempo después o mejor nos esperamos? A ver, nada más respondiendo la pregunta de allá. Se ha visto que la combinación de las vacunas, por alguna razón, no causa problema. O es que me pusieron primero una o la otra o la otra. Aparentemente, eso habrá que ver, al parecer no causa gran problema. La segunda cosa es, ¿cuánto tiempo dura? Sabemos que dura unos meses esta protección, pero con esto de la revacunación, si se dan cuenta ahorita como que nos hemos frenado, porque diríamos, oye, entonces tiene que venir otra. O sea, tampoco queda claro cuándo debe ser el esquema. O sea, tampoco vamos a poner otras más, ¿no? O sea, 5 o 10 veces. Habría que esperar ahorita con lo que hemos hecho, a ver si tenemos que volver a revacunarnos. Es importante decir eso. Nadie lo sabe tampoco con exactitud. Y la otra es recordar que no es que ahorita yo vaya a la farmacia y me compre la vacuna, no, o sea, recordar, o sea, no es como, inclusive las vacunas que se ponen a los niños tampoco es que se vendan en todos lados. Tú tienes que ir al centro de salud para colocarte la vacuna. Las vacunas que se tengan para los niños, la tetravalente, actualmente la sextavalente, pues, ¿no? Entonces, es importante decir esto porque el control de vacunas no es de que yo vaya y las compre y me las coloque, porque si no también hasta se vuelve un negocio. O sea, esto está muy regulado por el gobierno. Decir esto con mucha claridad porque actualmente sigue siendo exactamente igual. Quien maneja las vacunas actualmente sigue siendo el gobierno. Entonces, no es que, inclusive también a nivel mundial, no es que yo vaya y me compre 50 vacunas y yo se las coloque a todo mundo o yo las venda, no. No se puede hacer exactamente eso. Entonces, y creo que es una política interesante porque teniendo una urgencia sanitaria, pues no faltará quien quiera hacer exactamente negocio o que diga, ¿sabes qué? Pues yo, si una vez funcionó, pues de una vez me pongo 10 dosis, ¿no? Porque no faltará en esta desesperación de colocarse y pues no, eso tampoco puede suceder así. Entonces, creo que es importante tener esto. Hay una regulación sanitaria que está controlada a nivel gubernamental. Tenemos que esperar, a fin de cuentas, ver cómo va evolucionando los picos. Ahorita, como estamos bien. Vamos a esperar cómo nos va los siguientes meses. Sobre todo viene diciembre, enero, que son los meses de mayor frío. A ver cómo nos va nuevamente, porque vamos a empezar a cerrar. Ahorita pues tenemos sol, está muy bonito, está soleado, todo muy bien. Pero los días decembrinos o en enero, que están muy fríos, pues vamos a cerrar, alguien va a empezar con tos. Claro que con cubrebocas va a ser muy difícil. No sé si se dieron cuenta, pero cuando nos fuimos en el 2020, las gripas y la influenza bajaron drásticamente porque todo el mundo traía esto. Entonces casi nadie se enfermó de eso. Entonces sí es importante comentarlo. Y si lo traemos así, estás en diciembre, sería muy difícil que aquí por lo menos te enfermaras. Tal vez en otro lado, en tu casa o en una reunión, pues, si no lo traes, por supuesto que te vas a infectar, ¿no? Hola, he visto que, como lo mencionaba, los estudios se han hecho más en la gente adulta. Sí. Pero bueno, ahora que estaba diciendo sobre el tema de la infertilidad en adultos, no sé si también sea una secuela en los niños, sí, o si haya algún estudio y se pueda dar seguimiento en esto, porque también es alarmante como mamá, ¿no? que pueda pasar esto. Esa pregunta es muy buena también, no la sabemos. O sea, esto también ha sido punto de discusión con algunos colegas de nosotros, porque pues
No se sabe, simplemente no se sabe. O sea, ahí abre las posibilidades, pues sí, ¿qué tan real vaya a ser? O sea, digo, y no porque yo no quiera contestarle, es que yo creo que nadie tiene sustento suficiente para decirle qué está pasando ahorita a que pase de aquí a 10 años, ¿no? ¿No? Es un poco como, a ver, sabemos que las paperas, por ejemplo, que también es de un virus, ¿no? O sea, si tú no te cuidas, pues puedes llegar a tener infertilidad. O sea, ¿qué tanto hay de que si tú tienes una infección con el virus de aquí del SARS-CoV te dé después infertilidad? O sea, se abre la posibilidad, pero no estamos seguros de eso, simplemente no estamos seguros y no podemos afirmarlo y decirlo. Simplemente dejo la moneda un poco en el aire, porque o sea, esto es un poco de especulación, pero no me gustaría que se fueran de aquí pensando, es que ya nos dijeron que nos vamos a quedar infértiles. No, yo no dije eso. O sea, que quede muy claro, porque si no después andan colocando palabras que no son, sino, a ver, se han visto ciertos estudios y quiero ser muy claro, he dicho cosas muy tajantes y muy claras, y espero que por lo menos en esta también se vaya así. No lo sabemos, vamos a seguir observando qué pasa en el transcurso del tiempo. Y hay pocos estudios en niños, sí hay por supuesto que estudios en niños, pero mucho menos que los adultos, entonces seguiremos viendo qué está pasando. Uno, porque inicialmente a los niños no se infectaron, ojo con eso, recordarlo. O sea, todas las primeras especies no se infectaron los niños, de hecho estaban muy guardados. Fue hasta hace poco que nos dimos cuenta que se empezaban a infectar, entonces fue que empezamos a vacunarlos, pero inicialmente no. Entonces eso también ha retardado para saber de antemano que eso no está ocurriendo. Entonces también nada más tenerlo su presente. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Gracias. ¿Cómo podemos trabajar el insomnio y la ansiedad en los niños que les dio COVID? Porque también manifiesta que de repente llega momentos en los que se vuelve a sentir como cuando tenía COVID, que en el caso de una de mis hijas, cuando tuvo decía que sentía que se le inflamaba el cerebro y que le iba a estallar, le estallaron los ojos. De repente empieza, sí manifiesta el cansancio, manifiesta ansiedad, sobre todo ansiedad y estrés, pero por las noches no duerme. Lleva mucho rato y está así con los ojos abiertos, por más que le hacemos algunas cositas, no, sigue despierta y al otro día pues muy irritable, cansada. 10 años, le dio hace un año. Bueno, aquí la recomendación sería platicar con ella, que todo va a estar bien y tenerla cerca. Yo creo que no hay nada como estar, ¿no? Tener el cariño del hijo cerca, más teniendo esa edad. Si fue un poco más grande, pues yo diría otra cosa, pero estando así todavía 10 años, creo que vale la pena tener la apapachada un poco así, creo que es importante comentarle eso. En caso de que persistiera esto, yo le recomendaría que entonces buscar algún pediatra, algún profesional, se le puede dar de entrada alguna pastillita, sobre todo para causar un poquito el sueño, me refiero a pastillas de estas de algún antihistamínico, o sea, que causen un poquito que estés durmiéndote y que no causa tanto problema, ¿no? Hay otras pastillas que evidentemente son tranquilizantes y eso se usan en adultos. Evidentemente la recomendación no es darle a su hijo algo así, o a su hija, sino es evidentemente darle algo, ¿no? Pero primero yo trataría de una manera conductual el asunto, oye, todo va a estar bien, no te preocupes. Si realmente hubiera una desregulación severa, entonces sí habría que pensar cómo está el asunto, ¿no? Que normalmente no, o sea, sí puede haber un insomnio, pero no, a mí me ha pasado, se lo voy a decir, a mí yo como me di cuenta que me dio COVID, es que de repente estaba todo muy bien y de repente me di cuenta que, pum, a 1:30 de la mañana me desperté y dije, ¿qué me está pasando, no? Y de repente me dormía y a 4 de la mañana y otra vez se me había fragmentado el sueño y un poco había sido precisamente por causa de COVID. Entonces, bueno, pues es tratar de dormirse a tiempo, tener una higiene de sueño, así se llama eso, tratar de dormirse a la hora que se debe, 9, 10 de la noche, levantarse a las 6 de la mañana, ¿no? O sea, tener 8 horas de dormir, también, o sea, no prolongarlo, no decir, oye, nos acostamos a la 1, 12, ¿no? O sea, más ahorita con las clases, pues tampoco es muy viable, entonces creo que todas cosas son importantes, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Martita. por favor. Gracias. Una pregunta nada más. ¿Hay algún estudio integral que pudiéramos hacernos como para dar seguimiento a las secuelas que pudieran haber sido? Por ejemplo, yo acabo de tener COVID, pero
digamos que yo no percibo algunas secuelas así importantes o graves. Lo único que yo siento todos los días es que en las mañanas cambia un poco mi voz, afección de la garganta, esa es la particularidad que tengo. Pero no sé si haya un estudio integral o haya varios estudios que nos tendríamos que realizar como para tener presente alguna secuela que no percibimos, pero que pudiera estarse dando. Si prácticamente pasó asintomática, más bien es vigilarse. Se podría pedir estudios normales generales que implican una química sanguínea, incluyendo un perfil lipídico, como lo que hemos dicho, una biometría hemática, un examen general de orina, ¿no? Y simplemente checar a ver cómo están, si fuera un poco más profundo, nada más que es un poco más caro, algunos inmunoglobulinas, pero digo, es solamente que realmente algún médico se la pida, si no le va a costar y realmente va a decir uno, bueno, pues ¿para qué se lo pidieron, no? A lo mejor un poco por lo que usted me está pidiendo, pero si no, realmente con lo que le acabo de decir, simplemente la vigilancia y ver si tuviera algún problema, como lo que hemos comentado, pues ya he dicho, ¿no? Una espirometría, o si de repente el dolor de cabeza persistiera, pues háganse una tomografía, una resonancia magnética, ¿no? Si tiene algún otro problema muscular, a lo mejor hacer una electromiografía, no se va a depender mucho de la sintomatología, no es de que yo agarre y diga, no, pues con esto escaneamos COVID por todo el cuerpo, no existe, o sea, la pregunta es muy clara, no existe como tal un estudio que te diga, el COVID, ¿cómo se encuentra en este momento por todo tu cuerpo? Pues no es un poco así. ¿No? Bueno, también se pueden tomar evidentemente los niveles de que la prueba salga negativa y eso es todo. Pero fuera de eso, o sea, más que nada lo que acabo de comentar es el estado general de la persona, con los estudios que ya he dicho, y en caso de que hubiera un síntoma concreto en algún aparato o algún sistema, pues se pediría concretamente de ese sistema, ¿no? Digo, tampoco vamos a hacer gastar a la gente de más, creo que eso también es una locura, ¿no? Muy bien. Pues no sé si hasta aquí, no sé si he sido claro, no sé si le esté sirviendo toda esta información. Creo que es importante mantener a nuestra gente informada, tranquila. Tal vez esto también para la gente que nos esté viendo del otro lado, que la gente piense que estemos tranquilos con algún par de recomendaciones que ya hemos dado aquí y sobre todo informarnos bien. A ver, a veces esto no nada más pasa para el COVID, hablo de manera general, es que lo subieron en las redes. Pues sí, pero eso no implica que no. O sea, yo puedo decir que la luna es de queso, se me ocurrió y lo subo a las redes. Pues es que está en las redes, sí, pero ¿eso qué quiere decir que alguien lo esté diciendo sea verídico? O sea, y cualquiera, ¿no? Actualmente, ¿no? Alguien hace un canal, ¿no? Te vuelves youtuber, ¿no? O sea, digo, sin mal afán, a lo mejor inclusive bien, pero pues puedes estar opinando lo que sea y no quiere decir que sea correcto. Entonces yo lo único que les digo es que traten de adherirse a información que venga de buenas fuentes. Y cuando digo eso, ¿qué significa? Bueno, de hospitales, de universidades, ¿no? De un vocero oficial que esté tratando de decir alguna cosa. Yo creo que sería como lo más certero esto que estamos comentando. Evidentemente, si alguien tiene alguna otra formación, artículos científicos, por supuesto, creo que si me preguntan a mí, oye, ¿cuál consideras? No, sin lugar a dudas, irme a la fuente de los que están haciendo los estudios y los experimentos, ¿no? Directamente sobre el virus o sobre los pacientes, y eso sale en journals que son, hablando de cosas de la biblioteca, altamente científicos y muy especializados. No estoy diciendo que ustedes se metan, pero si alguien tiene esta forma de hacerlo, pues meterse en eso, para eso es, ¿no? Y bueno, estas charlas, evidentemente meterse charlas con expertos, ¿no? Que vengan de, insisto, de alguna autoridad, que venga de un hospital, de una universidad prestigiada y que pueda expresar de manera adecuada lo que está pasando, ¿no? Yo creo que con esto, si lo dejamos así, creo que podemos ir cerrando el asunto, porque a veces uno escucha muchísimas cosas, ¿no? Entonces, o es que tal, y será cierto que no sé, bueno, espérame, ¿no? O sea, ¿quién lo está diciendo? ¿Por qué? ¿Cómo? No, pues es que mi comadre, ¿no? Bueno, pues qué bueno que sea la comadre, a lo mejor es muy bien intencionada y la queremos mucho, pero ¿quién es ella para decirlo? ¿No? Yo creo que esto, y digo, y pasa nada más para COVID, para otras, oiga, es que hay unas hierbitas buenísimas, ¿no? Pues sí, pero, ¿no? Entonces, creo que es importante lo que estoy transmitiendo, sí. Yo tengo una duda.
¿por qué hay gente que se contamina y otras no, estando en un grupo de gente que la mayoría tiene COVID y otras no? O sea, tienen buenas defensas y si la vitamina D, porque se decía en las redes, justo hablando de lo que usted dice, que decían que la vitamina D ayudaba a fortalecer las defensas y ayudaba a que no te enfermaras. Entonces, gracias. Bueno, ahorita como dice Amalia, una pregunta más. Hace rato el maestro dijo de una persona que aumentó mucho de peso y yo tengo un familiar que al revés bajó muchísimo de peso, pero la cuestión es que después le identificaron, después del COVID que bajó de peso, le identificaron que le había afectado la tiroides y cuando se acercó con el doctor le dijo que habían aumentado después del COVID muchos casos de afección de tiroides. Entonces, es otro de las secuelas que sí se presentó con esta situación. Sí, gracias. La pregunta que me hizo es excelente porque no lo sabemos. Yo tengo compañeros, bueno, yo le voy a decir una cosa, un poco antes de que pasara, me eché toda la pandemia prácticamente sin que yo fuera sintomático. O sea, la verdad me eché 2 años y medio, un poquito más allá, sin que tuviera síntomas hasta que uno de mis hijos me contagió. Y me dio lo mismo que a mi esposa, súper leve, la verdad. Cosa que ya le comenté que pues, hubo compañeros que les dio tremendamente, ¿no? ¿Por qué? No lo sabemos, pero sí le puedo decir que tiene que ver un poco, más que por la ingesta, que sí puede ser de algunas vitaminas o sustancias, yo le diría que son el estado inmunológico que trae la persona y que tiene que ver con su genética. A ver, yo le pongo un caso, o sea, conozco la directora del hospital, tan solo la directora me llama mucho, y ella lo dice, ¿no? Es que, a ver, estuve en una fiesta donde estuvo mi nieto, mi sobrino, no sé quién, no sé, no, tal, a todos les dio COVID menos a mí. Entonces, bueno, pues, o sea, un poco así, ¿no? Entonces digo, que de repente que esas cosas pasan, ¿no? Entonces, ¿por qué a personas sí les dan y a otras no les dan? ¿Quién sabe? O sea, no sabemos muchas cosas. Lo cierto es que sí puede ser, como estoy comentando, una parte genética, inmunológica. Por supuesto que tiene que ver un poco también tus hábitos de cómo eres de sano, lo mismo si no tienes antes otras enfermedades, ya comento, ¿no? Entonces, sí es importante. A ver, la reina se acaba de morir. A la reina le dio COVID hace 3 semanas y eso propició su muerte. Oiga, es que me acaba de dar, me sentí súper mal, pero, ¿no? O sea, 97 años, pues bueno, pues ni modo, o sea, a ver, ¿qué hacemos? Esas cosas pasan, ¿no? La segunda, nada más para terminar, es que sí, hemos comentado de la gente que comió muchísimo y puede ser lo contrario, por supuesto que puede en cada persona ser completamente diferente. Te puede haber dado diabetes y a lo mejor también haberte maciado un poco. Entonces, depende mucho de cómo seas y de cómo te haya dado. Sí puede pasar que sea un disparador para cosas hormonales, por supuesto, lo que estoy comentando. Yo no he visto tanto, o sea que se haya sido así, pero no dudaría, yo tampoco estoy en la parte endocrinológica, que haya pasado, que haya aumentado el número de hipotiroideos, de hipertiroideos, y no lo sé. ¿Es factible que pueda suceder? Sí, sí es factible. O sea, concretamente sí es factible. Entonces, todo puede suceder, por supuesto, y habrá que ver, habrá unas cosas más frecuentes que otras, que ya las hemos comentado aquí, y otras que a lo mejor sean síntomas un poco más extraños. Lo acabo de decir, a fin de cuentas es un estado hiperinflamatorio que puede traer como consecuencia otras cosas en el cuerpo, y va a depender de cada persona. Hay enfermos y no enfermedades. Esto es algo importante, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cada quien es diferente y hay particularidades, ¿no? Entonces creo que eso es lo que vale la pena decir. Pues creo que nada más, no sé si con esto estoy tratando de contestar todas las preguntas, sé que podrían haber todavía mucho más. Simplemente yo les quiero dejar como hace rato, y lo quiero decir de todo corazón, es más bien que ustedes se sientan tranquilos nuevamente porque estamos en un momento, de verdad con todo y todo, de un gran remanso. No quiere decir eso que echemos campanas al vuelo y ya olvidemos todo, no. Ahora más que nunca tenemos que ser conscientes de cómo está la situación, que estamos bien, que debemos estar tranquilos anímicamente, emocionalmente, pero pensando que debemos cuidarnos todos, y entre todos nos cuidamos, vamos a estar todavía mucho mejor. Y yo con eso me quedaría simplemente, ¿no?
Cualquier cosa, por favor, ahí estamos. O sea, esta es tu facultad, esta es tu universidad. Para eso estamos aquí. Facultad de Ciencias de la Salud está precisamente para apoyarlos. Entonces, si lo hacemos de verdad, y lo digo de todo corazón, con nuestros alumnos que llegan y nos piden cosas, ¿por qué no lo vamos a hacer con nuestros trabajadores, con nuestros maestros, con nuestros profesores, con nuestros colaboradores, con nuestros amigos? Entonces, a mí me parece importantísimo esto que estamos haciendo aquí, de estar todos reunidos, de explicarles cosas. Mejor ya te vas aquí pensando, ay, qué bueno que el doctor me dijo ciertas cosas que a lo mejor a mí no me quedaban claras, o que yo no lo tenía como ni siquiera lo había pensado, no sé, algo. Si te llevas un mensaje concreto de alguna cosa que durante la charla pensaste que te sirvió, creo que con eso es más que suficiente para mí. Y bueno, pues estamos al pendiente. Recordar que, pues te digo, somos a fin de cuentas Anáhuac e importa todo, cada uno de ustedes, ¿no? Por favor. Y pues con eso creo que se termina, maestro, por favor. Les vamos a dar un aplauso al doctor, por favor. Y doctor, a nombre de la biblioteca, de todo nuestro equipo, le entregamos esta constancia de la plática que amablemente nos hizo dar. Yo no lo hacía por la constancia, al contrario, usted es muy amable, ¿no? Pero digo, más bien por ayudar. Muchas gracias, al contrario. Gracias, de verdad. Gracias, doctor.